¿Qué ha habido? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo algo especial. Estoy emocionado por este video. Normalmente no diría esto, pero este es un video bastante diferente a todos los que he hecho. Y es que mis amigos de Creative Lab me dijeron: Roberto, te queremos invitar a una conferencia, pero obviamente por la situación que vivimos actualmente de la pandemia, pues no es posible hacerla de forma presencial, así que queremos hacer una conferencia virtual. Y no solamente esto, sino que queremos que esta conferencia virtual sea gratis y que la pueda ver cualquiera, y que sea una conferencia única, que no sea una conferencia como las que siempre das. Así que te vamos a mandar 15 preguntas para que tú contestes en un video y después lo subas en tu canal de YouTube y tu gente lo pueda consumir. Así que esto es este video, ojalá que les guste. El día de hoy les traigo 15 preguntas que me hacen mis amigos de Creative Lab. Y nada, van a ser 15 preguntas que hablen de creatividad. Por cuestión de emoción he decidido no ver las preguntas hasta este momento para que estén frescas y para que cuando las lea y las vea las conteste de la forma más honesta posible. Y nada, creo que va a ser un experimento bastante divertido, así que vamos a empezar con este video. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu primer recuerdo de creatividad? ¿Cómo descubriste en ti esa habilidad? Cuéntanos una anécdota de la forma en la que usabas la creatividad en la niñez o adolescencia. Bueno, esa es la primera pregunta. Y creo que el primer momento en mi vida en el que yo me di cuenta de que me gustaba cuando menos experimentar con las herramientas que tenía fue cuando Santa Claus me regaló una computadora en el año 2000. Me regalaron esta computadora que todavía me acuerdo de ella. Tenía esta pantalla con una cabezota, ¿no? Las computadoras antes eran muy grandes. Y me acuerdo también que venía con una webcam o con esta cámara web. Y fue ahí cuando empecé a experimentar con estos medios y empecé, me acuerdo, que a crear películas con mis hermanas y con mis primos que venían a mi casa y poníamos a jugar y a pelear y a tocar instrumentos sin saber tocarlos. Y empecé a crear desde ese momento como que películas y empecé a experimentar con el medio. Y esa fue realmente la primera vez que yo me di cuenta que me gustaba mucho el arte de crear, o que me gustaba mucho el poder hacer algo desde cero y después tener un producto y compartirlo. También me acuerdo que poquito tiempo después de eso empecé a hacer unas películas en PowerPoint. Y me acuerdo que hice esta película que era como una especie de Scarface con puras diapositivas de PowerPoint y duraba la película como 10 minutos y no me acuerdo cuántas diapositivas eran, pero me gustaba mucho ese proceso. Y me acuerdo que para hacer esa película me tardé como 6 meses de estar moviendo y creando la historia y estar cambiando figuras y formas en PowerPoint y crear una película. También me acuerdo que bajé un programa de música que se llamaba Mad Tracker y sin tener conocimiento alguno de música empecé a crear canciones electrónicas porque no sabía cantar y no sabía tocar ningún instrumento. Y me acuerdo que saqué un disco y ese disco también me tardé como 3 meses en hacerlo y nunca lo saqué y nunca lo compartí porque tenía como 13 años. Pero me acuerdo que el nombre del proyecto era Audea, que Audea era una combinación entre la palabra audio y la palabra idea. Y fue con estos experimentos inocentes que hice cuando era niño que me empecé a dar cuenta que realmente me gustaba mucho esto y que independientemente del medio al que me quisiera dedicar, me gustaba mucho ese proceso de tener una idea, ejecutar esa idea y acabar con algún producto, ¿no? Entonces, sí, resumiendo la respuesta, la primera vez que me di cuenta que me gustaba esto era cuando mis papás me regalaron una computadora en el 2000 o el 2001. Yo tenía como 7 u 8 años y me acuerdo que me enamoré del proceso de crear un video, editarlo, crear una canción, editarla y publicar. Pero bueno, pregunta número 2. ¿Cuál fue la reacción de tu familia, amigos o compañeros cuando decidiste comenzar a emprender en la creatividad? Cuéntanos una anécdota de las reacciones y resistencias. Pues yo creo que cuando me empecé a formalizar ya un poco en esta carrera que tengo ahorita fue cuando cumplí 18 años, porque me acuerdo que cumplí 18 años y lo primero que hice fue sacar una cuenta en el banco y con una tarjeta de débito comprar un dominio, y compré mi dominio robertomezeta.com, que hasta la fecha ahí sigue estando mi página de internet. Y ese momento fue realmente la vez que yo sentí que ahora sí quería tomármelo en serio, porque tenía 18 años, creo que ya estaba entrando a carrera, entonces ya tenía como que un poco más presión de ver si realmente podía esto ser redituable o no, porque ya tenía que conseguir un trabajo en el futuro muy cercano. Y me acuerdo que yo empecé a sacar videos de política y de temas un poco complicados y los publicaba en mi página de Facebook y en mi página de internet, porque también hacía artículos escritos. Y me acuerdo que yo nunca le decía a nadie que estaba haciendo esto, porque uno, me daba pena, no quería que la gente me asociara con alguien que hacía videos, no sé por qué. Supongo que porque no tenía mucho que ver con mi personalidad. Siempre he sido una persona tímida, callada, y como que no tenía sentido que hiciera videos, ¿no? Porque normalmente la gente que hace videos en internet es esta persona extrovertida, es esta persona que siempre está buscando atención, o cuando menos así lo percibo yo, para la mayoría de los casos. Y yo no sentía que encajaba muy bien en ese molde. Sí seguía gente con la que me identificaba, pero sentía que era una minoría muy grande. Entonces quizá hasta podía sonar contradictorio que una persona que no buscara atención empezara a hacer videos, pero realmente era lo que me apasionaba. Y honestamente el proceso de hacer
un video es un proceso bastante solitario y bastante introvertido, en el que yo me acuerdo que me metía 5 o 6 horas a investigar de un tema y después hacía un video. Entonces el proceso realmente de hacer un video es un proceso en el que yo estaba solo y tenía mucho que ver con mi personalidad. Y creo que la única resistencia que hubo fue, obviamente, cuando me empecé a meter con temas delicados, pues había un miedo, porque empecé a tocar temas políticos que no es fácil hablar, había un miedo de que me pasara algo. Y también había un miedo cuando escogí el nombre de mi página, que le puse robertomezeta.com, de si usar mi nombre real o no, porque en ese momento a los 18 años pues dices muchas estupideces. Honestamente borré algunos videos porque pues son temas o digo comentarios que honestamente no tenían mucha sustancia y que ya no respaldo. Y creo que la principal resistencia fue eso, el tratar temas delicados que pudieran comprometer a mi persona o a mi integridad o a la de mi familia, y el usar mi nombre. Que el usar mi nombre fue algo con lo que incluso yo tuve algún problema, porque como que al principio no estaba muy seguro si quería agarrar esta identidad. De hecho, en mis primeros videos, por si no sabían, salgo con lentes oscuros para que la gente no me reconozca. Afortunadamente ya no hay ninguno de esos videos en internet, pero esto fue un precedente y es parte de mi historia. Entonces sí, la única resistencia fue usar mi nombre y tocar temas políticos o temas delicados que pudieran poner en peligro a mí o a mi familia. En lo demás, mis papás me han apoyado bastante. De hecho, este estudio que tengo es gracias a mi familia, a mis abuelos y a mis papás, que me apoyaron cuando yo estaba empezando. Sin ellos no tendría esto y sin ellos probablemente no hubiera hecho mucho de lo que hice. Pregunta número 3. ¿Cuál fue tu primer proyecto o trabajo en el que usaste la creatividad? ¿Qué aprendiste? Cuéntanos esa historia. Pues el primer proyecto que pudiera categorizar ya como profesional en el que usé mi creatividad fue cuando hice una serie de videos políticos que ya tenía yo como 21 o 22 años y empecé a tocar esos temas políticos. Y me acuerdo que empecé a marcar el precedente con algunos videos que hice, pero realmente la serie que me llevó al siguiente nivel fue una serie que hice aquí en Nuevo León, que yo soy de Nuevo León, en el que cubría las elecciones para gobernador. Y esta era una serie que inicialmente yo se la había propuesto a un periódico de la zona aquí muy famoso, pero que el periódico me rechazó porque me dijo que estaba muy informal. Entonces yo decidí publicar esta misma serie por mi propia cuenta en mi canal. Y me acuerdo que publiqué esa serie y esa serie explotó, y esa serie realmente fue la que me empezó a consolidar como un creador y me empezó a dar ya una audiencia que me seguía video a video. Y esa fue mi primera experiencia ya con un trabajo formal que usara mi creatividad, porque creo que el éxito de esa serie, que era una serie en la que hablaba de temas políticos, era que yo no tenía un antecedente político y que yo intentaba aplicar temas o ideas humanas a cuestiones políticas. La idea mucho de esta serie era bajar del pedestal a los temas políticos, que creo que a muchos les da miedo hablar de esto porque no se sienten calificados, y empezar a compartir la idea de que claro que puedes hablar de política porque tú eres parte de la sociedad y la política te acaba impactando. Entonces esa idea de bajar del pedestal al tema y hablar así de forma directa, sin estar arreglado, sin peinarme, algunos videos los grababa en pijamas, creo que fue parte de la comunicación que yo quise dar con ese proyecto y fue lo que hizo que le fuera tan bien. Creo que fue una manera muy disruptiva de comunicar un mensaje que normalmente no se comunica de esa manera. ¿Cuándo te diste cuenta que ya eras un profesional de la creatividad y cómo defines tu profesión? En ese sentido creo que a mí me tocó mucha suerte, porque cuando yo me estaba graduando de mi carrera de ingeniería de software, yo todavía no tenía un trabajo seguro. Yo tenía ya una audiencia porque ya había hecho mi línea de contenido político y me seguían ya como 300,000 personas, pero todavía no encontraba una forma de yo poder monetizar mi talento. La mayoría de mis visitas estaban en Facebook, y en Facebook en ese momento no podías monetizar, y no tenía ningún libro publicado, entonces no tenía yo forma de poder ganar dinero del trabajo que estaba haciendo. Entonces yo tuve mucha suerte porque yo me gradué, y yo me acuerdo que cuando me estaba graduando sentía esta presión de mis papás y de la gente que me rodeaba de que me pusiera las pilas y empezar a estudiar y aplicar para los exámenes de las distintas empresas de software. En mi carrera la gente que se gradúa se empieza a aplicar y empieza a ir a entrevistas de empresas como Facebook, como Google, como Microsoft, y para cada entrevista de estas te tienes que preparar, tienes que estudiar libros y realmente le tienes que dedicar como 1 o 2 meses para poder pasar estas entrevistas. Son entrevistas muy técnicas que tienen que ver con algoritmos y tienes que tener una preparación por detrás. Entonces yo me acuerdo que estaba ante la disyuntiva de realmente prepararme para aplicar a estas empresas e irme después a Estados Unidos a trabajar a Microsoft o a trabajar a Google o a Facebook, o seguir con esto que estaba haciendo, que aunque no me estaba generando dinero ya estaba generando bastante ruido. Y me acuerdo que incluso compré un libro verde, que es un libro en el que, o cuando menos cuando yo estudiaba, con el que estudiaba la gente para ir a estas entrevistas, y me acuerdo que le acabé regalando el libro a un amigo porque dije que si me comprometía a estudiar por un examen iba a dedicarle todo mi tiempo y básicamente iba a acabar matando este sueño de ser un creador independiente y poder vivir de mi arte o de mi trabajo. Entonces me acuerdo que le regalé el libro a mi amigo y dije, ¿sabes qué? Cuando menos me va a dar 6 meses. En ese momento tenía un poco de dinero ahorrado, digo, podía seguir viviendo con mis papás, no había problema, pero dije
dije, le voy a dar con todo y voy a usar mi tiempo después de graduarme para realmente profesionalizarme en este medio o en esta forma de vivir la vida. Y tuve mucha suerte porque en ese momento un amigo que trabajaba en ese entonces en Banregio, en una startup dentro de Banregio que se llama Nexo, que es Diego Barrazas, que tiene un podcast que se llama Dementes, el güey me invita a hacer una conferencia para presentarme en distintos lugares que tenían que ver con emprendimiento disruptivo. Entonces yo obviamente acepto la oferta. Fue la primera oferta que tuve realmente grande para dar conferencias y realmente para hacer algo relacionado a esto profesionalmente. Y desde ese momento todo empezó a arrancar. Di estas como 6 conferencias que me pagaron muy bien y ya me dieron un colchón mucho más grande. Y empecé a encontrar distintas formas de poder monetizar mi trabajo. Hice también una serie con ellos en las que hablaba de las cosas buenas de las ciudades más importantes de México. También después hice una colaboración con Consar, fomentando el ahorro. Y empecé a encontrar como que estas tiradas independientes que me permitían ganar dinero y me daban cada vez un colchón más grande. Y habiendo dicho esto, creo que el punto más importante para consolidarme ya como un creador fue cuando saqué mi primer libro, que fue El México Lindo y Querido Diario. Porque este libro ya era un producto que era mío y que yo podía vender y podía generar dinero de esto que estaba haciendo sin que alguien me tuviera que contratar. Es bien diferente esperar a que alguien te contrate para hacer un video, para hacer una conferencia, a ya tener un producto que tú mismo puedes vender o anunciar en el contenido que estás haciendo. Entonces para mí El México Lindo y Querido Diario fue como una graduación y una consolidación de que sí me voy a dedicar a esto y de que sí se puede dedicarse a eso. Y pues ya el creativo fue simplemente el golpe final para decir, ya me dedico a esto, ya soy un creador, ya tengo mis 2 libros, ya voy a sacar mi tercero y voy a dedicarme a esto porque me encanta y porque sí se puede tener una vida bastante digna creando contenido. Y pues bueno, aquí estoy ahora 4 años después de esa decisión y no me arrepiento nada. Y qué bueno que estoy aquí, no estoy trabajando en Microsoft o en Google, que no tengo nada en contra de ellos, de hecho está muy chingón, ya he ido, pero no es mi camino, no es para mí. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu rutina para crear y para desarrollar ideas? Cuéntanos a detalle cómo desarrollaste tus últimos proyectos. Bueno, yo tengo una rutina bastante específica para crear libros y también para crear videos. Por ejemplo, yo lo que hago para crear libros es que anoto en mi celular todas las ideas que escuche o que tenga en una aplicación que se llama Google Keep, que ya he hecho un video hablando de esto. Entonces en esta aplicación yo tengo todas las ideas interesantes que he visto en los últimos 5 años y las tengo literalmente clasificadas en categorías. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a la categoría libro, te vas a topar con todas las ideas que conformaron a mi libro creativo. De hecho, esta fue una inspiración para la portada, que es la portada del disco de Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. Entonces, lo que yo hago es que colecciono estas ideas por una cierta cantidad de tiempo y después, cuando llego a un cierto límite, digo, ¿sabes qué? Ya son demasiadas ideas, voy a hacer un libro con las ideas que colecciono. Entonces, mi proceso simplemente es vivir mi vida, ver cosas interesantes, siempre que veo una cosa interesante, anotarlo en mi celular y una vez que llega a 120 ideas, que fue mi número mágico, 120 ideas para mí es igual a un libro nuevo, cuando llego ya a 120 ideas interesantes anotadas, empiezo a escribir estas ideas e intentar hacer que se comuniquen y que creen una narrativa que después pueda generar un libro. Así escribí el creativo y así escribí el nuevo libro que estoy por sacar. Ahora, para los videos sí un proceso bastante similar, en el sentido de que normalmente en estos videos hablo de temas de los que trato en mis libros. Entonces lo que yo hice para facilitar el proceso y para quitar la fricción es que todas estas ideas que se me ocurrieron en el celular las imprimí en una hoja y después las recorté en papelitos y ahora esos papelitos están aquí. Este florero es un florero lleno de ideas que después van a acabar siendo videos y son ideas que en algún momento se me ocurrieron, que anoté aquí, que después publiqué en mi libro y que dije, ¿sabes qué? Creo que si hablo de estas ideas en este momento, en el Roberto del 2020 y no en el Roberto del 2018, voy a decir cosas diferentes. Entonces, gracias a este jarrón ahora estoy creando videos porque literalmente cada papelito que hay ahí es un video en potencia. Pero bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el momento más gratificante de tu carrera en la creatividad y por qué? Creativamente hablando, definitivamente sacar mi último libro fue lo más gratificante porque fue el primer libro que realmente escribí yo. El México Lindo y Querido Diario simplemente compilé historias. El creativo realmente lo escribí yo desde ceros. Ese libro, siempre lo digo, es lo más yo que existe hasta este momento. El Roberto del 2018 es literalmente el Roberto que se siente que está en ese libro y estoy muy orgulloso de haber logrado eso. Y algo que me ayudó mucho a lograr esto fue el ver esa creación o ese libro como una fotografía de quién era yo en ese momento. Porque ahorita si vuelvo a leer el creativo, a lo mejor en algunas ideas ya no estoy tan de acuerdo, o a lo mejor ya tengo algunos contraargumentos, pero creo que el ver a tus obras de arte como una fotografía de quién eres en ese momento y no como un estatuto final de quién vas a ser siempre como persona, te da como que ese permiso y esa tranquilidad para poder publicar sin que te tengas que preocupar tanto. Entonces, para mí, el haberlo sacado, el que le haya ido tan bien, el que la gente literalmente todos los días me mande mensajes diciéndome que le encantó el libro, que le cambió
cambió la vida o que le ayudó cuando menos en su trabajo, para mí es bastante gratificante y honestamente es, dentro de todo lo que he hecho, lo más bonito o lo que más gratificación me ha dado. También, por otro lado, el haber abierto el podcast creativo o el haber creado el podcast creativo para mí fue una ventana o una puerta a conocer gente que ahora es muy amiga mía. Entonces para mí ese podcast también me abrió muchísimas puertas, porque para mí ese podcast siempre fue como una excusa para conocer gente que me interesaba conocer, y era como que una forma de decirle: oye, ¿sabes qué? Me interesa tu trabajo, te quiero conocer, pero no te voy a invitar por una cerveza porque va a estar medio raro que te invite por una cerveza si ni siquiera nos conocemos, entonces te invito a mi programa. Y realmente así empezó. O sea, mis primeros capítulos de Creativo fueron simplemente una excusa para conocer a las personas. Al principio yo ni siquiera tenía un programa, pero la primera vez que invité a mis invitados era, o yo les decía: oye, ¿sabes qué? Tengo un programa, ven. Y obviamente me ayudó ya haber tenido la plataforma que tenía, porque en ese momento ya tenía pues bastantes seguidores, tenía como 200,000, 300,000 seguidores en Facebook y venía saliendo de la línea de videos políticos. Pero realmente el podcast creativo para mí se ha hecho muy gratificante, porque ahora muchos de mis invitados son grandes amigos y hasta la fecha sigo hablando con ellos, y fue gracias a ese programa. Ahora, también un proyecto en específico que me dio muchísima gratificación o satisfacción fue cuando lanzamos el proyecto de Tigres, que fue un proyecto que lancé con Farid Dieck y con Rorro Chávez. Y en este proyecto lo que hicimos fue lanzamos un video para quitar el grito de puto en el estadio de Tigres. El video se hizo viral, lo compartieron muchísimas personas, el Chicharito le dio like a nuestro tweet, todavía me acuerdo, y fue un proyecto que tuvo una trascendencia increíble y en muy poquito tiempo. El video lo lanzamos 4 días antes del partido. En esos 4 días nos entrevistaron en todos los medios deportivos a nivel local y a nivel nacional, incluso en medios internacionales. Nos hicieron entrevistas de periódicos en España, en Inglaterra, y fue un proyecto que en muy poquito tiempo causó un impacto gigantesco. Y me acuerdo que me llegaban en ese momento videos de gente de El Correcaminos viendo nuestro video, y para mí se sintió muy bonito y realmente me hizo entender el poder que tienen las redes sociales para generar estrategias y campañas de marketing que tengan aparte un plus social. Entonces ese proyecto estoy muy orgulloso. Es un proyecto que aparte me dio mucha satisfacción porque ya lo había intentado un año antes y había fracasado. Entonces el hecho de regresar con 2 amigos y volverlo a intentar y que nos haya salido bien, pues para mí se sintió increíble, y hasta la fecha sigue siendo una de las cosas de las que más orgulloso estoy. Aparte, también en el ámbito laboral ese proyecto nos abrió muchísimas puertas. Gracias a este proyecto, tanto a Farid como a Rorro como a mí nos empezaron a llevar muchísimas conferencias, y fue un proyecto muy disruptivo que realmente me abrió muchísimas puertas y creo que me acabó consolidando ya como un creador de contenido profesional, si es que así le queremos o le podemos decir. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera? ¿Cómo lo superaste? Cuéntanos esa historia. Pues el momento más difícil de mi carrera probablemente fue cuando lanzamos una iniciativa retando al Club América, porque en ese momento nunca había recibido tanto odio en tan poquito tiempo. Me acuerdo que lanzamos el proyecto con Tigres, fue un éxito y nos contactó Televisa para volver a hacer este proyecto, pero ahora en Ciudad de México y en el América. Y por si ustedes no saben, yo tengo un video que se llama Odio al América y lo han visto como 15 millones de personas. Entonces yo sabía que me iba a meter en problemas porque obviamente había gente enojada conmigo. Sin embargo, mi intención con ese proyecto siempre era que el fin del proyecto, que era quitar el grito de puto en los estadios y aparte apoyar a la educación en México, porque con cada partido que esto se lograra se iba a remodelar una escuela, yo sentía que ese fin era muchísimo más importante que cualquier problema que yo pudiera tener con un equipo de fútbol o con alguna televisora. Entonces yo sabía que me estaba metiendo en problemas, pero yo sabía que esos problemas no eran tan importantes o no tenían el peso que justificara que yo no lo intentara, porque creo que era una acción bastante noble. Que por cierto, por ese proyecto no ganamos nada de dinero. Ese proyecto lo hicimos básicamente gratis y es una campaña publicitaria tanto para Tigres como para América que podría costar mucho dinero. Total, me acuerdo que lanzamos este video y desde el principio nos empezamos a meter en problemas porque grabamos un video cerca del Ángel y lo estábamos grabando con un tripié, y al parecer no puedes grabar con un tripié porque estás obstruyendo la vía pública. Y me acuerdo que un policía nos quiso bajar dinero por estar haciendo eso. Entonces el policía nos empezaba a amenazar de que nos iba a meter a la cárcel y quería básicamente que le diéramos dinero para que se fuera. No le acabamos dando nada de dinero, pero sí hizo mucho más difícil el proceso de grabar. Y me acuerdo que desde ese momento ya teníamos muchísima presión porque ese video lo teníamos que entregar un miércoles y llegamos el martes a Ciudad de México. Entonces terminamos de grabamos con tomas muy oscuras por el incidente que tuvimos con el policía. Lo editamos toda la noche y al siguiente día que lo editamos yo casi no había dormido. Subimos el video y me empieza a llegar una ola de hate y una ola de mentadas de madre de personas que obviamente tenían un problema conmigo. Y para mí ese fue un momento muy difícil porque ya teníamos incluso entrevistas en Televisión Nacional programadas. Entonces yo en medio de este caos todavía di la cara y salí en La Jugada, que es
un programa de fútbol que sale a nivel nacional. Y fue un momento bastante difícil. De hecho, me acuerdo que cuando llegué a Televisa ese programa, sentía que los directivos de Televisa se estaban burlando de mí y del hate que me estaba llegando en redes sociales. Y me acuerdo de esta imagen que la tengo muy viva, que es yo llegar al foro de la jugada donde lo graban y ver a Osvaldo Sánchez y a Kikín Fonseca riéndose en el celular, viendo memes en Twitter que la gente estaba mandando sobre mí. Entonces fue un momento bien difícil, pero lo que me ayudó a superarlo simplemente fue el realmente entender que había valido la pena intentarlo y el rodearme de gente cercana. Obviamente Rorro y Farid me apoyaron mucho, toda mi gente cercana siempre me daba palabras de aliento, y pues para mí lo más importante dentro de este momento difícil fue quedarme con gente que yo sabía que quería lo mejor para mí y pasar la tormenta. Y en retrospectiva ese momento me ha hecho bastante más fuerte y creo que es uno de los puntos de inflexión más grandes de mi carrera porque me ha dado una tolerancia hacia la opinión de los demás que creo que de otra forma no hubiera jamás podido desarrollar. Siguiente pregunta: ¿qué planes tenías para el 2020 y cómo se modificaron? Pues de entrada para el 2020 tenía muchas conferencias en los meses de mayo y de abril y todas acabaron cancelando. Tenía como 10 conferencias que no se hicieron. Ahora solamente tengo una, que es esta, entonces muchas gracias. Pero pues básicamente fue eso. Perdí muchas conferencias que para mí son una fuente de ingresos muy importante, pero en retrospectiva, y ya estando ahora 2 meses en cuarentena, creo que el arrancarme esas fuentes de ingreso y quedarme en mi casa o en mi estudio y ver cómo más podía generar dinero me hizo consolidarme muchísimo mejor como un creador independiente, porque tengo una tienda en línea que se fortaleció muchísimo en esta cuarentena y he encontrado distintas formas de diversificar mis fuentes de ingreso que me han dado honestamente una economía muchísimo más sana. Entonces pues sí, a lo mejor perdí ingresos fáciles que para mí son conferencias porque solamente me tengo que parar a hablar de algo que ya sé, pero esa incertidumbre, en lugar de tomarla como algo malo y victimizarme y sentir lástima por mí mismo, dije, ¿sabes qué? Ese dinero ya no lo puedo conseguir otra vez, vamos a recuperarlo de cierta forma con lo que tenemos, y me empecé a meter mucho más en el comercio en línea y mi tienda en línea está en otro nivel de lo que estaba hace como 2 o 3 meses. Entonces creo que valió la pena porque prefiero vivir de cosas que dependan de mí a esperar que alguien me contrate para dar conferencias, aunque obviamente lo agradezco y se siente chingón. ¿Qué estás aprendiendo de lo que el mundo entero está viviendo? ¿Qué aspectos positivos puedes destacar de esta situación? Pues creo que lo más importante que podemos aprender realmente de esta situación es que el mundo cambia en un segundo. De hecho hay una entrada de mi libro México lindo y querido diario que me ha venido mucho a la mente recientemente, porque creo que describe muy bien por lo que estamos pasando y lo poco preparados que estábamos. Y la entrada dice así, es de Daniela, que es una estudiante en Cancún. Dice: la cotidianidad es una jaula de cristal que nos tiene presos a todos. Es tan frágil que se rompe con una pequeña acción inesperada, pero no nos hemos dado cuenta. Creo que esta pandemia nos ha hecho reflexionar mucho sobre lo frágil que es nuestra realidad y lo fácil que se puede romper lo que damos por sentado, ¿no? El hecho de pensar que hace 3 meses estábamos saliendo y viviendo la vida y ahora estamos en una situación completamente diferente solamente 2 meses después, es algo que creo que no podíamos contemplar hasta que nos pase. Entonces creo que con esta experiencia ahora estamos más preparados para el cambio, ya no damos las cosas por sentado, y también creo que tecnológicamente hablando es un gran momento porque nos ha forzado a utilizar la tecnología para cumplir tareas que antes no se cumplían usando la tecnología. Por ejemplo, las reuniones. Ahora se han creado muchísimas aplicaciones que te permiten hablar de forma muy buena con otras personas y básicamente nos hemos salido de nuestra zona de confort para seguir haciendo nuestro trabajo, y eso, aunque puede ser incómodo y nos puede causar impactos económicos, a largo plazo es muy bueno porque ahora somos personas que están mucho más preparadas para una siguiente crisis, para una siguiente adversidad, y de cierta manera obligado a que nuestros negocios no sean tan dependientes de una sola cosa, de un solo factor, y que podamos encontrar distintas fuentes de ingreso. Y creo que ahí, o en este punto en específico, es cuando las redes sociales toman esta importancia. Yo creo que la atención en este momento es el nuevo petróleo porque todo el mundo se está peleando por ella, y ahora que estamos en una época de pandemia hay todavía más atención, entonces la atención está en oferta. Ahorita si tú creas un video y lo subes a internet va a tener muchos más visitas de los que hubiera tenido hace 2 meses porque ahora la gente está más presente en redes sociales. Entonces creo que esas son áreas de oportunidad que surgen de la crisis y que tú, independientemente del negocio en el que te encuentres, puedes aprovecharlo, ¿no? Puedes empezar a crear una línea de contenido para tu restaurante, para tu peluquería, y eso a su vez te va a acabar trayendo clientes y te va a generar incluso ingresos que antes no tenías considerado, ¿no? Ahora es mucho más fácil encontrar nichos mediante el contenido, y creo que eso es algo que muchas personas no tenían en mente y ahora lo tienen que tener en mente por la extremidad de la situación en la que nos encontramos. Entonces sí, está pinche la situación, pero creo que hay cosas que podemos rescatar y creo que hay modelos que van a surgir dentro de las cabezas de personas que a lo mejor nunca se imaginaron que iban a necesitar usar las redes sociales y la tecnología para poder ganar su vida. Y por último, un mensaje para todos los jóvenes creativos. Pues bueno, muchísimas gracias por ver esta pequeña conferencia, esta pequeña plática, esta pequeña sesión de preguntas. Ojalá que les haya ayudado, ojalá que les haya servido. Obviamente todo lo que dije aquí es mi muy humilde opinión y está basado en mi experiencia. Y pues nada, creo que ahorita que estamos en una etapa de crisis que nos ha forzado a tomar
medidas diferentes, como por ejemplo esta, que es una conferencia o es una sesión de preguntas, que nunca hubiera existido si no hubiéramos estado en una pandemia. Creo que ahora que estamos en esta situación es un muy buen momento para analizar cómo este contexto nos puede beneficiar y empezar a utilizarlo y canalizarlo para, no sé si para no dejar que nos aplaste, pero cuando menos que no nos aplaste tanto, ¿no? Hay una cita que me gusta mucho de Stravinsky que dice que entre más me limito, más me libero, porque limitarte es una forma de escoger y escoger es crear, ¿no? Cuando tú escoges las limitaciones de algo, automáticamente te estás forzando a jugar dentro de ciertas fronteras que te van a producir resultados a que si nunca te limitas o que si nunca escoges nada. Entonces ahora esta pandemia lo que trae es una serie de limitaciones que pueden moldear nuestro modelo de negocios, pueden moldear nuestro trabajo, y creo que debemos encontrar la manera de aprovechar y canalizar estas nuevas reglas o estas nuevas limitaciones para crear productos o servicios que se acoplen a la nueva normalidad y poder seguir con nuestro trabajo. A fin de cuentas, si ya teníamos un modelo que funcionaba por muchísimos años, nos podemos quedar con ese mismo mensaje que tenía ese modelo y solo hace falta cambiar algunos detalles para que pueda entrar en juego en esta nueva realidad. Y nada, sé que no es fácil, sé que algunas personas la están pasando muy mal. Les mando mi apoyo, mi solidaridad y vamos a salir adelante. Esto eventualmente se va a acabar, van a venir mejores tiempos y pues solamente me queda mandarles mis mejores deseos desde mi trinchera. Ojalá que estén muy bien y gracias. Y bueno, esto ha sido todo por esta conferencia. Muchísimas gracias a mis amigos de Creative Lab por invitarme a ser partícipe de este experimento que están armando. Me da muchísimo gusto haber participado. Hay muchas conferencias que están haciendo, les recomiendo que se metan a la página y lo chequen. Y por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias por ver este video. Si me quieres ayudar, dale un me gusta, ayuda a que el video se comparta y se distribuya gracias al algoritmo de YouTube. Y también si me quieres seguir en mis redes sociales, te dejo los links por ahí en la descripción del video. Y pues nada, ojalá que estén bien, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye.